Propongo poner en la balanza realidades y ficciones. Primera realidad. En una operación conjunta de colaboración, la Policía Gibraltareña y la Guardia Civil asestan un golpe al narcotráfico al decomisar 1,5 toneladas de hachís. Ficción. El ministro principal de La Roca, Fabián Picardo, avisa a la Guardia Civil que pueden recibir disparos de la Policía Gibraltareña si son confundidos con terroristas. Segunda realidad. El buque oceanográfico español hace estudios medioambientales en una zona que linda con el Parque Natural del Estrecho. Ficción. Picardo se queja y calienta a Londres para que llame a consultas al embajador español por la presencia de este buque. Tercera realidad. Los controles en la verja están ahogando la economía gibraltareña y están sacudiendo el empleo de miles de trabajadores campo-gibraltareños. Ficción. Los llanitos reciben disparos y ataques de España, según denuncia Picardo ante la ONU. Realidades frente a ficciones, por no decir provocaciones, amenazas y política surrealista del ínclito Picardo en un enfrentamiento gratuito y estéril. Un enfrentamiento que están sufriendo los habitantes de uno y otro lado de la verja, en un fracaso mayúsculo de la política. De todo ello y de muchos más asuntos de Andalucía y de interés, hablamos en unos instantes con el portavoz parlamentario del PP andaluz, con Carlos Roja, naturalmente con todos ustedes. Y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andalucía, buenas noches. La audiencia de Sevilla confirma la imputación de los 19 altos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía en la macrocausa de los ERES. El gobierno andaluz recurrió a la decisión de la jueza Mercedes Alaya porque entendía que el auto no estaba motivado y se infringía el principio de legalidad. No lo ve así la audiencia provincial hispalense, que desestima el recurso y espeta a la Junta que con esta apelación realiza labores propias de defensa que no le corresponden como acusación particular. Por lo demás, admitida a trámite una denuncia contra el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, y contra la Fundación de la Patronal Andaluza por una presunta estafa presentada por 7 empresas suministradoras de la fallida promoción de vivienda de protección oficial en Sevilla. Es la misma promoción de 583 viviendas que no ha terminado de construir ni entregar, pese a que los compradores han aportado una media de 17.000 euros cada uno y que Bankia le dio un préstamo de 50 millones de euros. Por esta razón, el llamado Banco Malo, el Saref, ha denunciado ante la Fiscalía de Sevilla a esta fundación por un desfase de 12 millones de euros y a la espera de que la CEA rompa su silencio o que la Junta explique las subvenciones que otorgó a esta fundación, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, salía esta mañana en defensa de los sevillanos perjudicados, que son realmente las principales víctimas. Y lo dicho, los controles en la verja de Gibraltar continuarán. Así lo ha confirmado en una entrevista a Radio Nacional de España el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ser preguntado sobre el último encontronazo con Gibraltar por la presencia del buque oceanográfico español y el aviso de Fabián Picardo, el ministro principal de La Roca, a la Guardia Civil de que pueden ser disparados si son confundidos con terroristas. Rajoy insiste en que España seguirá controlando la verja para impedir el contrabando de tabaco y que el Peñón continúe siendo un paraíso fiscal. Pues en este contexto, atentos, porque saludamos una operación conjunta de la Policía Gibraltareña y la Guardia Civil que han decomisado conjuntamente 1.500 kilos de hachís. Primeras declaraciones de Susana Díaz tras comunicar a los secretarios provinciales del PSOE que en el Congreso de este fin de semana no contará con Mario Jiménez como vicesecretario general del partido. Ahora bien, en Telecinco ha insistido en que no prescinde de Mario Jiménez, sino que lo pone de portavoz parlamentario porque es el mejor en esas funciones. Avanza que tendrá una ejecutiva potente de todas las provincias, sumando a jóvenes y veteranos, aunque eso sí, cambian su estructura y no tendrá un número 2. Susana Díaz confía en que del Congreso del fin de semana salga un partido fuerte y unido al servicio de los ciudadanos. Y hoy ha concluido en Almería el rodaje de la película Exodus, de Ridley Scott, una superproducción que ha dejado importantes beneficios en la provincia almeriense tras más de un mes de rodaje. Incluso ha permitido que Almería haya sido la única provincia andaluza donde bajó el paro en octubre gracias a la contratación de más de 500.000 de extras durante, lo dicho, 30 días, aproximadamente a 80 euros diarios. De todos estos asuntos
hablamos, debatimos a partir de las 11 en compañía de Carlos Rosado, José Luis Gómez, Rosa Yacer y Francisco Morón. Pero hasta las 11 tenemos la oportunidad de contar aquí con la presencia del portavoz parlamentario del Partido Popular de Andalucía. Carlos Roja, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el plató de A por Todas, aquí en 8 Andalucía. Encantado de estar con ustedes. Vamos a hablar del Partido Popular, de la actualidad andaluza, pero permítame empezar precisamente con el editorial que empezamos, con esa noticia sobre Gibraltar, preocupante por vamos a decirlo abiertamente, por esas provocaciones, esas amenazas, esos avisos, esas alertas que está lanzando el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo. Hoy hemos escuchado al presidente del Gobierno decir que van a continuar esos controles. Antes que nada, le pido una valoración al respecto de todo lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que la editorial que han lanzado ustedes hace unos minutos es muy clara. Por un lado está la ficción que se inventa el señor Picardo, intentando siempre tensar la cuerda, intentando que haya siempre confrontación, y por otro lado está la realidad, y que las medidas que está tomando en nuestro país, y el presidente del Gobierno lo ha dejado muy claro esta mañana en la entrevista radiofónica que ha tenido, están siempre estrictamente ajustadas a la legalidad y por tanto van a continuar, se ponga como se ponga el señor Picardo, que estamos viendo cómo todos los días está haciendo declaraciones que van siempre en la confrontación y a estirar siempre la cuerda. Pero yo, por mucho que pienso, no logro entender el objetivo del ministro principal de la Roca cuando afirma, por ejemplo, en una provocación, en una amenaza sin precedentes, diciendo a la Guardia Civil: cuidado, como surcáis las aguas de Gibraltar, que bueno, ya estamos hablando de que no son aguas de Gibraltar, pero bueno, según ellos, si surquéis nuestras aguas o estáis lindando nuestras aguas, podéis ser confundidos con terroristas y os vamos a disparar. Podéis recibir algún disparo. Cuando precisamente hoy hemos conocido que la Guardia Civil y la Policía Gibraltareña han actuado conjuntamente en una operación que demuestra que no existe rivalidad, no existe ese encontronazo que parece vislumbrar el señor Picardo. ¿Qué puede pretender? Es precisamente la ficción, vivir en una ficción, intentar siempre tener el protagonismo, que es lo que pretende este señor, frente a la realidad. Y la realidad es la que es y la que está diciendo el Gobierno de España. Pero detrás de esta ficción, porque no pensamos que el señor Picardo sea una persona perturbada, supongo que habrá un objetivo, ¿no? Detrás de esta ficción es pretender hacer lo que le dé la gana y pretender saltarse la ley y el derecho. Y eso no puede ser, tiene que estar ajustado a la ley, no puede echar unos bloques de hormigón cuando le da la gana y donde le da la gana, no puede estar haciendo una especie de complejo turístico deportivo donde quiere, en las aguas que él decide, y saltándose a la torera la legislación y las normas comunitarias. Y la propia Unión Europea lo ha dicho con claridad y ha mandatado a nuestro país a hacer esas prospecciones y a ser quien salvaguarde esa legalidad. Y si al señor Picardo le molesta y le pica eso y tiene que hacer esas declaraciones, pues muy mal, pues, porque no debería de hacerlas. Pero desde luego nuestro país va a seguir cumpliendo con la legalidad y haciendo lo que tiene que hacer, que es precisamente lo que está... Mientras tanto, evidentemente hay que cumplir la legalidad, pero mientras tanto hay dos poblaciones, la campo gibraltareña y los llanitos, que lo están pasando mal, porque están sufriendo en esa verja. ¿No hay manera de aliviar el sufrimiento de estas personas que tienen que esperar hasta 3, 4 horas diarias para entrar o salir del Peñón? Bueno, el Gobierno yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer claramente. La propia Unión Europea ha dicho que esos controles son perfectamente legales. Dicho, sí. Y fíjese, cuando se dice que hay tráfico de drogas en Gibraltar y se dice que hay actividades ilegales que surgen en el Peñón y que hay que controlarlas y hay que, digamos, redoblar los esfuerzos por controlar esas actividades, porque son más que evidentes. Fíjese la noticia de hoy, ¿no? 1,6 toneladas de droga desde Gibraltar. Estamos ante una realidad que da la razón y respalda toda la acción del Gobierno. ¿Confía usted, ya por último, para cerrar este capítulo, confía usted en que el grupo de trabajo consensuado entre Cameron y Rajoy, entre Londres y Madrid, con un segundo plano de protagonismo para la Junta y para Gibraltar, dé sus réditos pronto? Yo espero que sí. Yo creo que el Gobierno está actuando con verdadera diligencia, lo está haciendo lo que tiene que hacer, insisto, y todos los pasos los está midiendo muy bien, siempre de acuerdo con la legalidad vigente y aplicando las cosas a la realidad que se vive hoy en el Peñón y en la Roca. Y sinceramente espero que todo eso dé resultado. Yo pienso que el Reino Unido tiene que estar viendo qué personaje está en Gibraltar, qué personaje es el señor Picardo, ¿no? Con todas las declaraciones que está haciendo y con toda la forma de maniobrar
todos estos meses, ¿no? Creo que el Reino Unido tiene que verlo, el Reino Unido es aliado de España y por tanto tiene que ser sensible a lo que está pasando. Y yo entiendo que la tarea del Gobierno de España en este tema está siendo la adecuada y la correcta. Estupendo. Vamos a cambiar de asunto. Señor Roja, le pido una valoración sobre la decisión hoy de la Audiencia Provincial de Sevilla de rechazar el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía en favor o en contra de la imputación de los 19 altos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Y sobre todo, lo que puede ser más grave aún, la advertencia que le hace la Audiencia a la Junta de Andalucía diciendo que está adoptando un papel de defensa que no le corresponde. Lo primero es que no entramos en valoraciones que hace la justicia, ¿no? Respeto total a las resoluciones judiciales, si están de acuerdo con lo que nosotros venimos manteniendo o no. Siempre respeto a las resoluciones judiciales. Yo sí le voy a hacer a su pregunta una valoración política. Una valoración política de la actuación de la Junta. Sí, y la valoración política es la misma que venimos haciendo hace meses desde el Partido Popular, siempre con la misma coherencia. Le dijimos a la Junta de Andalucía que era un contrasentido hacer de defensa cuando se estaba haciendo de acusación particular. No se podían hacer los recursos que se estaban haciendo en defensa de todos los imputados que eran altos cargos de la Junta de Andalucía, cuando la Junta era supuestamente acusación particular en el caso de los ERES. Ahora se está viendo que anteponen el partido a cualquier otro interés. El partido está por encima del interés general, de saber la verdad. Aquí no se está recuperando el dinero de los ERE. La Junta no quiere hacer un pleno monográfico para que comparezca Susana Díaz por el asunto de los ERE y todo lo que hemos conocido de las nuevas investigaciones, que ahí queríamos llegar, avales sí, sin ningún tipo de control, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, lo que dice el fallo de la Audiencia Provincial es lo que veníamos manteniendo desde el Partido Popular. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Si se es acusación particular, la Junta no puede estar defendiendo en el mismo procedimiento donde es acusación particular a los altos cargos de la Junta. Decían que eran 3 o 4 golfos el asunto de los ERES, ¿se acuerda usted? Hace un par de años. Ahora resulta que estamos ante más de 100 imputados y hay decenas de imputados que son altos cargos de la Junta de Andalucía. Y lo que debería de hacer la Junta no es intentar defender en ese procedimiento a los miembros de su partido, del Partido Socialista, a los altos cargos de la Junta de Andalucía, es investigar dónde está ese dinero, recuperar el dinero que se ha defraudado y conocer la verdad. Y eso vemos que no lo está haciendo por ningún sitio el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, el Gobierno bipartito. Ya lo ha dicho usted, la Mesa del Parlamento ha rechazado ese pleno monográfico sobre el caso de los ERES, después de que la jueza, que ustedes habían pedido, después de que la jueza dijese que quiere extender la investigación a todas las consejerías de la Junta de Andalucía. Hoy Susana Díaz ha dicho que no entiende por qué piden ustedes eso cuando ella no estaba en el Gobierno cuando se cometieron esas supuestas irregularidades. ¿Usted qué le diría? Me parece que la señora Díaz, con sus palabras, parece que nos está tomando el pelo a todos los andaluces. Mire, lo primero es que la presidenta de la Junta de Andalucía es responsable de todo lo que pasa en la Junta. Ella ha estado en el Gobierno de la Junta. No en vano, uno de estos altos cargos, de los que estamos hablando, de los que la Audiencia ha fallado, que son imputados y tienen que seguir siendo imputados, el señor Lozano ha estado trabajando de forma muy estrecha, además, con Susana Díaz cuando era consejera de Presidencia, pero ya estaba imputado. Y la señora Díaz decidió mantener a este señor en el cargo. Pero al final, lo que la gente queremos saber es qué ha pasado con todo ese dinero. ¿Qué ha pasado con el fraude? Porque decían que eran 4 golfos y luego decían que eran más, que bueno, pero que estaba todo en la Consejería de Empleo. Ahora vemos con las últimas investigaciones lo que usted dice, que no solo estaba en la Consejería de Empleo, que afecta a muchas consejerías. Bueno, yo no lo digo, lo dice la justicia, dice que quiere las investigaciones judiciales. Y bueno, afecta a muchísimas consejerías. Y eso es motivo suficiente para que la presidenta de la Junta de Andalucía comparezca de motu propio, que lo diga ella. Yo quiero comparecer en el Parlamento y explicar todo lo que sé y todo lo que sabe mi gobierno de este asunto. Y sin embargo no ha querido hacerlo. Desde el Partido Popular hemos propuesto esto en el Parlamento de Andalucía a través de un pleno extraordinario y radicalmente por Izquierda Unida y Partido Socialista se ha vetado la posibilidad de este pleno extraordinario. Es un contrasentido, me parece, que la señora presidenta de la Junta de Andalucía diga tolerancia cero contra la corrupción y luego resulta que al final pretenden darle carpetazo inmediatamente al asunto de los ERE. No quieren que se hable de los ERE y eso es un contrasentido, es una contradicción. Al final vemos que tolerancia cero no, lo que se quiere es pasar página. Incluso se tiene el atrevimiento, como ha hecho
que a mí esto me parece gravísimo. La presidenta de la Junta de Andalucía decir, no, yo no tengo nada que ver con lo que ha pasado en gobiernos anteriores. No, oiga, usted lleva muchísimo tiempo en el PSOE, de secretaria provincial en Sevilla del PSOE, en la organización donde está el problema de los ERES, el fraude de los ERES está muy enclavado en el seno de la organización socialista en toda Andalucía, y por supuesto que es responsable. Y es responsable de recuperar el dinero, y es responsable de ver quiénes son los que tienen la responsabilidad política y asumir esa responsabilidad política. Y es responsable de que todos los andaluces sepamos la verdad. ¿Cómo que no es responsable de lo que ha pasado cuando estamos ante un fraude de más de 1.000 millones de euros? Es muy responsable y tiene que dar cumplimiento a esa responsabilidad en el Parlamento y dando la cara ante todos los andaluces. Me parece que eso es de cajón. Hablemos de otros supuestos desmanes. Hoy su presidente, el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, a la sazón alcalde de Sevilla, ha mostrado su preocupación, incluso se ha solidarizado con 583 familias sevillanas que están soportando, pasando una auténtica odisea. Pagaron con escasos recursos que tenían 17.000 euros para unas viviendas, una promoción de viviendas en Sevilla Este, la promoción Isbilia, promovida por una fundación auspiciada por la patronal andaluza, que hemos conocido entre ayer y hoy. Pesan sobre esa fundación dos investigaciones judiciales. Por un lado, hoy un juzgado de Sevilla admite a trámite por presunta estafa la denuncia de 7 empresas suministradoras de materiales por una estafa porque no les han pagado los materiales que entregaron, y por otra parte, la Fiscalía de Sevilla recibe una denuncia del Saref, del llamado Banco Malo, por un supuesto desfase de 14 millones. En fin, hay muchos elementos, no vamos a entrar en el detalle porque tampoco los conocemos todavía, pero sí me gustaría que hiciese usted una reflexión sobre la delicada situación en la que puede quedar la patronal con este episodio. Bueno, es una situación muy delicada donde la justicia va a tener que dirimir cuáles son las responsabilidades, y en la justicia está, y respetamos el procedimiento judicial, por supuesto. Pero decir a lo que usted me preguntaba, que totalmente de acuerdo, al 100% con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ¿no? Lo primero es apoyar a todas esas familias y estar con ellos de forma solidaria, y que las administraciones tengan muy en cuenta su situación. ¿Cree usted que la patronal debe romper ya su silencio y ofrecer explicaciones? ¿Lleva 48 horas callada? Pues mira, a mí me parece que en estos procedimientos de esta gravedad, todo lo que sea transparencia y dar explicaciones es bueno y debería hacerse. ¿La transparencia y explicaciones que ustedes piden al sindicato UGT, se sienten satisfechos con lo que hasta ahora han ofrecido a los medios de comunicación, a la sociedad en su conjunto? No, yo creo que se están equivocando y lo están haciendo, y hay muchos sindicalistas, miles de sindicalistas afiliados a UGT, que son personas de una alta honorabilidad. Y que son personas que se merecen, como todos los ciudadanos, una explicación por parte de los dirigentes de su sindicato. Me parece que esa explicación la tienen que dar cuanto antes. Mire, nosotros hemos pedido en el Parlamento de Andalucía que comparezcan los líderes sindicales de UGT y de comisiones obreras. Nuestra sorpresa, ¿cuál ha sido? Una vez más, Izquierda Unida y Partido Socialista han vetado esta comparecencia. No quieren que se den explicaciones, y intentamos en cada sesión del Parlamento de Andalucía que los distintos miembros del Consejo de Gobierno den explicaciones sobre cómo la Junta ha gestionado todo ese dinero. Hablamos de muchísimo dinero. Fíjese que en estos presupuestos se han consignado más de 4 millones de euros para los sindicatos, comisiones obreras y UGT. ¿Qué pedimos desde el Partido Popular? Transparencia, que todo ese dinero esté controlado, que se sepa cómo se manejan esos fondos públicos, y que los que presuntamente han malversado los fondos públicos, algunos dirigentes de UGT, sobre todo, según las últimas investigaciones que estamos conociendo, den explicaciones. Yo creo que es que lo tienen que hacer cuanto antes. Lo que no se puede hacer es decir, como dicen los líderes tanto nacional como en Andalucía, el señor Fernández, dicen que aquí no ha pasado nada. Eso no se sostiene. Tienen que dar explicaciones, porque hay muchos escándalos, ¿no? No estamos hablando de uno solo. Tenían un bote, gestionaban comisiones, incluso hasta el 19% en todos los fondos de formación. Estamos hablando de algo gravísimo, de mucho dinero, y que tienen que dar una explicación cuanto antes, si es posible que lo hagan en el Parlamento y que rectifiquen esa negativa a hacerlo. Vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad de esta semana, vamos a repasarlo con usted y le voy a pedir su opinión al respecto. ¿Qué le parece que la Junta haya anunciado que no va a restaurar los conciertos con los colegios que segreguen por sexo, cuando la ley, la nueva LOMCE, que hoy ha sellado el Senado,
ese cambio educativo en España, obliga precisamente a las comunidades que retiraron esos conciertos a restaurarlos. ¿Qué le parece lo dicho, que el gobierno andaluz no vaya a restaurar esos conciertos? Mire, que el gobierno andaluz tendrá que cumplir con la legalidad. Le guste más o le guste menos, pero la legalidad hay que acatarla y hay que cumplir con ella. Y un gobierno no puede decir que mira hacia otro lado cuando hay una ley encima de la mesa, tiene que cumplirla. ¿Usted podría hablar de insumisión? Bueno, si el gobierno ha dicho eso, todo parece indicar que es que el gobierno quiere ser insumiso, pero como tenemos un gobierno tan extraño en Andalucía, es que ya no esperamos cualquier cosa. Desgraciadamente, la imagen que proyecta este gobierno es de una radicalidad extrema. Lo estamos viendo, hay que recordar, porque es que lo hemos visto, cómo el presidente Griñán, cuando era presidente, trasladó un pleno porque había una huelga. Es que hemos visto cómo una consejera decía que entrar en un supermercado a robar no es robar. Es que hemos visto cómo precisamente miembros de Izquierda Unida ocupaban zonas públicas de forma absolutamente ilegal. Es que estamos viendo todos los días cómo hacen auténticas barbaridades radicales. No puede ofrecer esa imagen un gobierno de la Junta de Andalucía, que gestiona 30.000 millones de euros todos los años de todos los andaluces. Tiene que ofrecer una imagen de seriedad, de cumplimiento con la legalidad, de lealtad institucional, de decir cuáles son los principales problemas de Andalucía. La sanidad, la educación, que lo son, porque tenemos, desgraciadamente, un gobierno que no está cumpliendo bien con sus competencias y vemos como hay muchas listas de espera en nuestra comunidad autónoma en materia sanitaria, más que en ninguna otra. Pues pónganse ustedes a arreglarlo. Vemos como hay aulas prefabricadas en la educación, colegios, que deberían a lo mejor haber estado 1 año, 2 años, algo provisional, pero tenemos aulas prefabricadas desde el año 95 en nuestra comunidad autónoma. Tenemos colegios donde la Junta no le dota de los medios básicos. El bilingüismo no llega ni siquiera al 20% de la población andaluza en los colegios públicos. ¿Qué está pasando aquí, no? Realmente lo que tienen que hacer es reaccionar. Basta ya de tanta propaganda y tanta medida estrella que no llega a ningún sitio. Oiga, trabajen ustedes por los andaluces y dejen de estar todo el día peleando con todo el mundo. Eso es lo que le pedimos desde el Partido Popular. Sentido común, y sentido común es arreglar las cosas que no funcionan. Sí, señor Roja, pero al margen de la legalidad, ¿a usted le parece bien que se destine dinero público a conciertos para colegios que segregan por sexo? Es decir, niños con niños, niñas con niñas. ¿No cree que eso ampara la desigualdad? ¿Estamos ante un anacronismo? Mira, yo no voy a entrar en ese debate. Si hay una ley y la ley dice que hay que tomar un camino, yo creo que ese camino es el que se vota en el Parlamento, en el Congreso, donde se tengan las competencias y se decide. Lo que sí es bien esta concesión a los colegios del Opus Dei? A mí lo que me parece es que se tiene que dar una buena educación. Y si esa educación llega con garantías y se puede dar de forma concertada y tiene detrás una historia de profesores que han trabajado muy bien y que han dado una gran educación y que han formado a los niños y que las cosas funcionan, me parece que las cosas cuando funcionan no hay que cambiarlas. Bueno, ¿qué le parecen las medidas sociales que ha anunciado la vicepresidencia del Gobierno y la Consejería de Fomento esta semana? Por un lado, ese alquiler compensado con medidas comunitarias y por otra parte, pues garantizar por ley luz y agua a quienes no puedan pagarlo. Mire, me parece como las medidas de Izquierda Unida y del Partido Socialista radicales, que son como, no sabría cómo decirlo, quizá como fuegos artificiales que se lanzan una noche y luego no queda nada, después queda el palito, ¿no?, del cohete, no queda nada. Y eso es lo que están lanzando desde Izquierda Unida y desde el Partido Socialista, ¿no? Vemos cómo esas medidas llegan a muy poca gente y afectan muy poco. Y cómo son muy contradictorias también, porque habla de pagar la luz y el agua a las personas que perciban el salario social, pero es que resulta, ¿sabía usted que la Junta de Andalucía debe a muchísimas personas ese salario social y que tarda hasta 9 meses en tramitar el salario social? Es decir, que no lo está pagando en la práctica. ¿Cómo se puede hacer una medida estrella diciendo que se le va a pagar la luz y el agua a los que perciban el salario social si ni siquiera la Junta de Andalucía está pagando ese salario social a esas familias, ¿no? Es una gran contradicción. Y estamos ante medidas que luego no tienen ningún soporte, pero ni siquiera dentro del Gobierno. ¿Ha visto usted que estas medidas han sido puestas en jaque directamente por el Partido Socialista y no se están tramitando, no tienen soporte presupuestario, por tanto, no existen en la realidad? Hasta los líderes sindicales, me parece que ha sido el señor Carbonero, creo,
que ha dicho que ya está bien de medidas de beneficencia, que lo que hay que hacer, y ahí yo estoy de acuerdo, es lo que venimos diciendo del Partido Popular, empleo, sí. aprobar la renta básica, crear empleo y sobre todo apoyar medidas que creen empleo. Es que en Andalucía este es nuestro principal problema. Con las medidas de empleo y de política activa de empleo que lleva la Junta de Andalucía desde hace años, que no funcionan, que no las está poniendo en práctica de buena manera, pues al final tenemos una tasa de desempleo 11 puntos por encima de la media nacional. Ya estos últimos meses se ha estado creando empleo en la mayoría de las comunidades autónomas de España y sin embargo en Andalucía seguimos destruyendo empleo. Y esto es una gravísima noticia y lo que tiene que hacer el Gobierno andaluz es focalizar todo su esfuerzo para poner en marcha medidas de creación de empleo y no tanto de beneficencia. Y esa es la realidad. A mí me gustaría que, y lo hemos dicho, que en cada Consejo de Gobierno haya, en cada Consejo de Gobierno, cada martes, una medida de creación de empleo efectiva, no una medida de beneficencia ni de brindis al sol. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos en tan solo 3 minutos con Carlos Roja, el portavoz parlamentario del Partido Popular, el invitado que hoy nos acompaña aquí en 8 Andalucía, a por todas. Seguimos en 8 Andalucía, en A por Todas, en compañía de Carlos Rojas, el portavoz parlamentario del Partido Popular en el Parlamento andaluz. Pero con su permiso vamos a hacer un pequeño inciso porque tenemos que contarles que evidentemente todos ustedes saben que este fin de semana el PSOE andaluz celebra un congreso extraordinario que va a encumbrar a Susana Díaz como la líder de la potente Federación Socialista Andaluza dentro del Partido Socialista Obrero Español. Pues bien, hemos conocido que la presidenta del PSOE andaluz en sustitución de Amparo Rubiales va a ser Micaela Navarro, que vuelve a la primera línea de la política andaluza, de la política nacional. Bueno, salvado este inciso, esta noticia que está adelantando en estos momentos la cadena SER, vamos a retomar la entrevista con Carlos Rojas, el portavoz parlamentario del Partido Popular. No sé si usted quiere hacer una valoración sobre este nombramiento. Bueno, creo que la figura de Micaela Navarro es una figura importante. A mí me merece mucho respeto, además. Creo que es una persona en la que en determinados aspectos pues puedo coincidir con ella y de hecho tiene un gran prestigio en el ámbito parlamentario y en el ámbito de su trayectoria política. A mí me merece muchísimo respeto, ¿no? Me gustaría decir que es una decisión acertada, pero no estoy tan seguro si vemos el papel que juega la presidencia en el Partido Socialista. No es como la Secretaría General, por así decirlo, ¿no? Por explicarlo de alguna forma, no es precisamente una tarea ejecutiva la que realiza dentro del partido la figura de la presidenta, ¿no? Es lo que puedo decir. Tengo un gran respeto por la figura de Micaela Navarro. Bueno, pues hablando en clave orgánica, se dará usted cuenta, lo hemos dicho fuera de la publicidad, durante los minutos de publicidad, que no hemos preguntado todavía por el candidato del Partido Popular. Pero, me he dado cuenta, no sé a ver si usted puede ser un poco indiscreto y decirnos algo. Me he dado cuenta perfectamente, no sé si me está preguntando usted. Efectivamente, ahora, si nos quiere decir algo, yo no le voy a preguntar, porque le invito a que nos diga algo, porque hemos tenido aquí muchísimos dirigentes del Partido Popular, le hemos preguntado de una y mil maneras y ha sido imposible sacar la más mínima pista, ¿no? Pues no voy a hacer una excepción, porque la verdad es que no hay ninguna novedad. Bueno, pero usted tendrá algún favorito. ¿Qué le gusta más? ¿José Luis Sanz? ¿Le gusta Nieto? ¿Alcalde de Córdoba? No hay ninguna novedad al respecto. Las dos personas que usted me menciona son unas personas con una trayectoria extraordinaria, lo he dicho muchas veces, un ejemplo para todos, magníficos gestores y unas personas que todos admiramos dentro del Partido Popular. Dicho eso, ¿Hay más banquillo? Que hay bastante banquillo, lo hemos mantenido siempre, ¿no? Hay mucho banquillo y hay muchas personas bien preparadas para afrontar grandes retos y por supuesto que podemos estar orgullosos de todo ese magnífico plantel que tenemos en el Partido Popular. Y los ministros andaluces descartados, ¿no? Después de que hoy Rajoy ha dicho que a menos que haya un motivo de fuerza mayor no va a hacer cambios en el gobierno de aquí al final de la legislatura, ¿no? Esa es la sensación que da. Bueno, ¿y para cuándo? Bueno, ¿cuáles son los plazos que cree usted que maneja el Partido Popular en Andalucía? Se está manejando, como usted sabe, nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta, cuando desde la fila socialista o de otras organizaciones se insiste mucho en mover la hoja de ruta del Partido Popular. Bueno, nosotros la tenemos y la vamos a seguir manteniendo, la que tiene el Partido Popular. Hay
lógicamente unas reuniones, contactos entre la dirección regional, nuestro presidente Juan Ignacio Zoido, la dirección nacional, y al final pues esa hoja de ruta va perfectamente equilibrada y no tenemos ningún problema al respecto, ¿no? Lo que se está manejando es que sea a principios del año que viene, esa es un poco más o menos la ruta temporal prevista y eso es lo que estamos manejando. Bueno, señor Rojas, se incorporan en estos momentos a la entrevista, usted ha estado aquí, conoce este formato, 4 periodistas, bueno, 2 periodistas y 2 abogados, precisamente, que nos acompañan en la jornada de hoy. Francisco Morón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos Rosado, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Oye, por cierto, luego vamos a hablar de Exodus, ¿eh? Sí, sí, que hay muchas cosas que contar sobre eso. Muchísimas cosas que contar. Hay que ver Almería lo contenta, efectivamente. Rosa Yacer, buenas noches y bienvenida. Hoy te estrenas aquí. Cierto, y esperemos que te sientas muy a gusto. Sí, estoy encantada de estar a por todas con vosotros. A por todas, pues eso, aquí venimos para eso. Igual que viene José Luis Gómez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Carlos Rojas es todo vuestro. A ver quién rompe hielo. Bueno, yo creo que por la quiniela que le ha ido preguntando Fernando sobre el candidato y sobre... Habría poco que preguntar, pero sí yo quiero insistir en algo que le ha preguntado al final, es decir, ¿cuándo vamos a tener una noticia como la que acaba de dar Fernando en relación con el Partido Socialista de Andalucía, de para cuándo el presidente del Partido Popular de Andalucía? ¿No creen que es demasiado poco tiempo el que puede tener esa persona como candidato a la Junta para unas próximas elecciones autonómicas? No, nosotros creemos que va a tener tiempo suficiente y va a poder trasladar el mensaje de la ilusión, que es la que tiene el Partido Popular, lo que significa el cambio en Andalucía, que es lo que necesita nuestra comunidad autónoma, y la persona que sea designada y que sea elegida candidato, sin duda va a ser una persona que va a transmitir todo eso bien, lo va a transmitir en tiempo y va a tener un mensaje clarísimo. Nosotros ahí estamos muy tranquilos en que la hoja de ruta es la que se ha marcado, esa hoja de ruta es positiva, es buena, va siempre en interés de los andaluces. Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo desde el Parlamento de Andalucía es seguir con nuestras iniciativas para crear empleo, seguir con nuestras iniciativas de control a la Junta de Andalucía, pedir explicaciones de todo el fraude que ha habido con el caso de los ERES, es decir, hacer nuestro trabajo, que para eso nos han elegido los andaluces, con la directriz siempre de trabajar por interés general de los andaluces. Y el tema de partido es un tema que manejamos en nuestro tiempo, en nuestra hoja de ruta, en nuestro calendario, y será en el momento en que nosotros vamos a considerar más oportuno en el interés general de Andalucía. Señor Rojas, en ese sentido, dos cuestiones. Por un lado, si considera el hecho de no designar ya un candidato, se puede estar perjudicando lo que es al partido a la hora de la intención de votos, si se puede estar perdiendo apoyo por no tener definida esa figura que va a liderar el partido, y otra, si considera que debe ser parlamentario o no, que es un debate que también se abrió, y si usted entiende que sería bueno o no que estuviese presente en el Parlamento de Andalucía, que tuviese ese acta de diputado. Yo creo, en línea de lo que se ha dicho, que es recomendable, empezando por el final de su pregunta, que sea diputado. Es recomendable porque tienes una plataforma más de expresión, de poder hacer iniciativas, de transmitir el mensaje, eso está claro. Ahora, que no es imprescindible, también es verdad, porque ha habido casos de candidatos que no han sido parlamentarios y han podido también transmitir ese mensaje, pero que es un plus y que es una plataforma más y que es una herramienta muy útil para transmitir el mensaje y hacer iniciativas y encabezar esas iniciativas, de verdad que sí. Y o sea, ¿usted considera que sería necesario o sería bueno que estuviese presente en el Parlamento? Yo creo que es una plataforma más y es recomendable. Ahora, no es imprescindible, ¿no? En cuanto a lo del tiempo y que se pueda perjudicar, yo creo que no. Mire, yo estoy convencido de que cuando la designación se haga y el candidato o candidata pueda expresar su mensaje a los andaluces, va a ser rompedor. Va a ser un mensaje diáfano, claro, lleno de ilusión, transmitiendo las cosas que hacen falta a nuestra comunidad autónoma. Y va a llegar tanto y tan pronto que no va a ser un hándicap del tiempo, sino que va a ser una ventaja. Pero entonces no se entiende que se esté perdiendo el tiempo, ¿no? No designando a esa persona. No, nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta, confiados en que los tiempos que estamos marcando son los correctos y los más beneficiosos. Es verdad que entendemos perfectamente, entendemos que este tema sea objeto de tertulia, pero no solo entre ustedes, también nosotros hablamos de esto, ¿no? Pero eso es algo lógico. Sin embargo,
sabemos y todos estamos convencidos de que las cosas se están haciendo bien. Yo tengo una duda respecto a lo que ha dicho de que es bueno el Parlamento como plataforma. Mi duda es si es bueno como plataforma. Hay otras plataformas, hay alcaldías, hay puestos de responsabilidad dentro del gobierno. ¿Esas plataformas no le parecen a usted lo suficientemente importantes o descarta ahí algún candidato precisamente por la posición que ocupa ahora mismo, institucional o política? No, me parece que las alcaldías son también otras plataformas diferentes, pero son más que nada plataformas, por así decirlo, por inventar un término para que se entienda, más que plataformas activas, son plataformas de currículum, ¿no? de lo que se ha hecho, de qué gestión ha tenido esa determinada ciudad, ¿no? Y evidentemente nosotros en todo ese banquillo que se dice de las personas que se habla, yo siempre lo digo, bueno, y Juan Ignacio Zoido es alcalde, por eso sí, también se lo planteo, sí, ¿no? tenemos magníficos gestores, o sea, se han puesto encima de la mesa nombres de personas con un haber extraordinario en su trayectoria pública, ¿no? De gestión impoluta, de medidas sociales, de equilibrio de las cuentas públicas, de saneamiento de esas cuentas públicas. Todo eso es importante a la hora de elegir un candidato, ¿no? Y yo no me gusta hablar del partido nuestro adversario, que no enemigo, no tenemos enemigos en política ni tenemos que tenerlo, ¿no? Tenemos adversarios, pero nuestro adversario, el Partido Socialista, cuando valorábamos la trayectoria de Susana Díaz, yo echaba un poco en falta eso, ¿no? Esa trayectoria de gestión, que no la ha tenido, esa trayectoria desde abajo, desde los pueblos y ciudades de Andalucía, gestionando cara a cara todos los días con los ciudadanos, trabajando por las necesidades más básicas y ayudando a los ciudadanos en sus necesidades más básicas, ¿no? Eso le falta un poco a mi entender, sí, y dicho con los debidos respetos a la señora Díaz. Le falta y además yo creo que se le nota, se le nota en el discurso político. Mire, cuando habla una persona que ha gestionado y que ha hecho todas estas cosas que yo le acabo de relatar, se nota en el discurso político, se nota perfectamente si está hablando de cosas concretas y de realidades o si está haciendo un discurso un poco en el aire, donde al final rascas un poquito y luego no hay nada. Yo quería reorientar con matices lo que usted ha dicho. Es verdad, está claro que en fin, el que la lleva la entiende y cada partido se organiza como quiere, que tenemos precedentes en su propio partido de un candidato que no era parlamentario, el caso de Javier Arenas, en una de las ocasiones en que fue candidato, ¿no? Pero el problema no es si hay plataforma o no, desde mi punto de vista, sino que aquí hay un hecho que es evidente, y es que el debate político andaluz se hace en el Parlamento, básicamente, porque además ahí está la presidenta del gobierno que va a ser la candidata. Ya tienen ustedes despejado una incógnita para la siguiente. Cuando estuvo aquí Maillo le planteamos la misma cuestión, porque él no es diputado. Es verdad que él no es diputado, pero está en otras condiciones y, en fin, la Izquierda Unida tiene otra cultura que hace menos relevante la figura del liderazgo individual. Pero yo creo que lo que es usted, en cualquier caso, estoy haciendo una reflexión, ¿no? Y luego, si soy capaz, pues le formulo preguntas, ¿no? Pero usted en cualquier caso va a tener un papel relevante en el próximo periodo, tanto si es diputado como si no, el próximo candidato que ustedes tengan, ¿no? Por lo pronto, en este interín, que hay aquí cuanto más se prolongue, más va a ser necesario que alguien mantenga, en fin, la línea política dentro del Parlamento, como en las grandes cuestiones que ahí se plantean, al margen de lo que dure en el cargo Zoido, ¿no? Pero es verdad que no es que sea conveniente, o no, aquí no depende muchas veces de la conveniencia, sino de los encajes, pero que es evidente que si quedan 2 años de legislatura con una candidata emergente y nueva, luego todas esas valoraciones que usted hace las podríamos incluso compartir, ¿no? Yo creo que eso al final, el análisis que se va a hacer de Susana Díaz es desde el día que la eligen presidenta hasta que termine la legislatura, y lo otro, por fin, no deja de ser su background, ¿no? Su currículum, su bagaje, que tiene muchos tiros dados también en la política local y de otros sitios, ¿no? Es decir pero es verdad que va a estar 2 años una señora que la eligen ahora secretaria general de su partido, es decir, que aúna el poder orgánico con el poder institucional, que está siendo un referente del Partido Socialista a nivel nacional, como ya hemos visto,
y que tiene un peso importante y que tiene cada vez que habla, incluso los cronistas, digamos, de la prensa conservadora, hablan de que ha nacido una estrella, en fin, estos eslogan que se hacen de Susana. Es decir, que yo creo que aquí lo que usted dice de la conveniencia, yo creo que cada vez es más que conveniente, es casi una necesidad, porque si no, la confrontación va a hacerse en cierta medida en el vacío. Pero sí le digo una cosa, y que ya sí es pregunta, ¿no? El otro día, haciendo yo unas reflexiones en El Correo, que escribo una columna cada semana, traía como ejemplo, en relación con lo que le están pasando a ustedes, lo que nos pasó a nosotros en tiempos de la UCD. Y es que es una simplificación, lo reconozco, pero como ejemplo vale. Yo decía y sostengo que si hubiera habido un partido con poder político propio para tomar sus propias decisiones, en aquella época no habría habido un 28F en los términos en que ocurrió, ¿no? Porque la mayoría de los militantes de entonces de la UCD, y yo era concejal, el simple concejal de Cádiz, pues estábamos a favor de la autonomía. Y segundo error que cometimos, si hubiéramos tenido poder político, no nos habrían puesto desde Madrid un candidato que no fue además, como suele ocurrir con frecuencia, el apropiado. De tal modo que yo, sabiendo que cada uno tiene su cultura, y perdonad este discurso tan largo, ¿no? Pero es un tema muy interesante, ¿no? Es decir, ¿para cuándo el PP va a establecer normas estatutarias que le permitan resolver la cuestión de los liderazgos en su propia estructura, sin tener que esperar a que se reúnan los líderes nacionales a decidir la persona, ¿no? Y están aquí todo el mundo esperando, que da también una imagen, en fin, no es crítica, es simplemente observación de una imagen de cómo llega el candidato intronizado desde fuera, ¿no? Bueno, no sé si me ha ido un poco la onda. Me ha parecido bastante interesante su reflexión, la he escuchado atentamente. Yo creo que nosotros tenemos una aplicación correcta a la hora de elegir a nuestros candidatos y son referendados por nuestras juntas directivas, tenemos nuestro estatuto y por supuesto que la posición de Andalucía, la de nuestro líder Juan Ignacio Zoido, en todo el desarrollo de la elección del candidato es determinante, ¿no? Que conste que yo le hago la pregunta sabiendo que en todo lo que yo le sigo nunca se sabe usted del guión, es decir, que es imposible encontrar una fisura. Lo que sí me gustaría... ¿Le habrá gustado a usted? Pues si ahora nos va a hablar de Exodus y del cine, la aplicación al guión me parece muy relevante. En ese sentido, ¿es partidario de que también se elija o se designa un nuevo presidente para el partido a la vez que se elija el candidato? Puede ser o puede que no sea así, ¿no? Bueno, eso no que puede ser o no lo sabemos, pero usted se pueden dar ambas posibilidades y depende también de lo que decida nuestro presidente Juan Ignacio Zoido, que yo creo que ha hecho una labor extraordinaria, no solo a la hora de la tarea de control en su actividad parlamentaria, por supuesto que él está haciendo una labor extraordinaria como magnífico alcalde de Sevilla, pero en el reto que todos le pedimos en un momento complicado y que se lo pedimos con un congreso por una amplísima mayoría de los militantes del Partido Popular de Andalucía, y él aceptó ese reto. Creo que está haciendo una labor extraordinaria, no solo en el Parlamento de Andalucía, sino en todo este proceso que me parece que está teniendo siempre el cariño de todos los presidentes provinciales y la admiración y el respeto de todos los militantes del Partido Popular. Pero sería Por tanto, bueno... yo creo que depende también de lo que él decida, de lo que él decida, porque tanto una cosa como la otra son posibles. Se hablaba de la señora Navarro como presidenta del PSOE de Andalucía, la señora Díaz como secretaria general. ¿Una mujer para el PP de Andalucía? Bueno, tenemos mujeres que están haciendo una labor extraordinaria como hombres. Es decir, aquí nosotros en el Partido Popular, como digo, tenemos un banquillo extraordinario de hombres y de mujeres y por tanto perfectamente puede ser también. La señora Susana Díaz ha descartado, de hecho, lo ha dicho en varias ocasiones, lo ha dicho hoy más tajantemente que nunca, que tener aspiraciones a presentarse a las primarias del Partido Socialista. ¿Pero cree usted que puede estar tentada de alguna manera a dar ese paso, visto pues los caramelos que le lanzan históricos dirigentes del Partido Socialista? Pues no lo sé, habría que estar en el pellejo de la señora Díaz, ¿no? Habría que ser ella para contestar a esta pregunta, pero visto desde fuera da la sensación de que tiene una amplísima ambición
y que es muy posible que veamos cosas parecidas, ¿no? Una pregunta que yo creo que está en el aire, al menos en la sociedad andaluza. ¿Qué peso puede tener la figura de Javier Arenas a la hora de decidir el próximo presidente del Partido Popular de Andalucía? Yo creo que va a tener un peso específico importante. Es mi sensación. Igual que el partido va a escuchar a muchísima gente y desde luego si hay alguien aquí con una trayectoria en el Partido Popular de Andalucía y de España, Javier Arenas, que ha sido quien ha encabezado esa victoria electoral que hemos tenido histórica en las elecciones autonómicas, ¿no? Por tanto, él conoce palmo a palmo Andalucía, conoce a los dirigentes del Partido Popular por las 8 provincias, conoce palmo a palmo ciudades y pueblos de Andalucía y tiene una visión que me parece muy importante que se tenga en cuenta y que por supuesto va a ser tenida en cuenta, sin duda que sí. También le preguntarán ustedes a Arriola, ¿no? Con las encuestas, ¿no? Ahí ya me pilla usted más lejos. Yo le puedo contestar a esa pregunta, al que la tengo muy clara. Si acaso de su intervención, que hablaba que bueno, todo este ruido a ustedes no le distraía de lo importante, ¿no? Que era trabajar por los andaluces, ¿no? ¿Realmente cree que los andaluces con todo estos ruidos son capaces de discernir o ver en qué manera su trabajo se está plasmando en mejoras o iniciativas o en cambios? Sí, porque hay mucho ruido, de hecho llevamos ya un buen rato hablando de este tema y hemos hablado poco de medidas, de iniciativas, de propuestas para lo que usted ha fijado como línea de trabajo básica y principal ahora mismo del Partido Popular en Andalucía, ¿no? Fíjese que yo soy el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía y nuestra obsesión es hacer esas medidas en el Parlamento y que sean útiles, ¿no? Nosotros no entendemos la política como un paquete de medidas o de discursos que al final se traducen en un día más en el Parlamento de Andalucía, en el antiguo hospital de las Cinco Llagas, donde está el Parlamento, en el barrio de la Macarena, y que se queda allí. Nosotros no queremos eso, queremos que las propuestas lleguen. Nosotros hemos sido los ganadores de las elecciones autonómicas y pese a que los andaluces pidieron cambio, hemos tenido enfrente un pacto radical, Izquierda Unida-PSOE, que siguen ahí manteniéndose en el poder a toda costa y sin escuchar el mensaje que le han dado los andaluces. Y están haciendo medidas equivocadas que se están traduciendo en más desempleo. Y eso no nos gusta. Nosotros desde el Partido Popular, por supuesto, respetamos ese pacto, pero lo que tenemos que hacer todos los días es con vocación de política útil, hacerle ver al Gobierno y también trasladárselo a todos los andaluces que las medidas que están tomando son incorrectas y que hay otras medidas. Y fíjese, hablando por ejemplo de medidas, tenemos medidas que instan al Gobierno de la Junta de Andalucía en todos los plenos, planes de empleo sobre todo. Llevamos a cada pleno mínimo una medida para el empleo, para que se reactiven todas las políticas de empleo, para que se haga otro tipo de formación profesional en Andalucía, para que se pague, por ejemplo, a los consorcios de las escuelas de hostelería. El otro día estuve en Lepe, en Cádiz, que no cobran desde hace 7 o 8 meses, que los alumnos están esperando a entrar en esos consorcios para recibir la formación y que no pueden porque la Junta no les paga. Esto es muy fuerte. Cuando esos colegios, esas escuelas de formación, tienen un índice de entrar en el mercado laboral, de inserción laboral de sus alumnos, del 95%. Es que eso es lo que hace falta, lo que no se puede es destruir toda esa labor formativa de esos profesionales y dejarlos que sigan sin cobrar y dejar esas escuelas prácticamente abocadas al cierre, ¿no? Le digo esto por ponerle ejemplo de medidas concretas, ¿no? Sí, por eso le decía y también llevamos medidas de apoyo al Gobierno de Rajoy, que es muy importante que lo hagamos, porque son medidas valientes las que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy y que son, al final, sobre todo, son efectivas. Fíjese, el otro día poníamos una y sacamos una hacia adelante y tuvimos el apoyo del PSOE, pero desgraciadamente tuvimos la abstención de Izquierda Unida, que nadie la entiende. Esta medida, le pongo de ejemplo, era la del apoyo al sector pesquero y a las negociaciones que ha hecho España y el Ministerio de Arias Cañete con la Unión Europea y con Marruecos. ¿En qué se traduce estas negociaciones? No ha habido ruido, no ha habido enfrentamiento, no ha habido confrontación. El Gobierno y el ministro, sabiendo lo que había que hacer, conociendo el tema... En este caso me consta también que con la colaboración de la Junta de Andalucía, que creo que ha habido buena sintonía también. Porque esa colaboración, esa lealtad hay que buscarla. Es quizás lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, la buscaba. ¿Saben qué se traduce eso, que hemos apoyado en el Parlamento de Andalucía y en la labor del Ministerio de Arias Cañete?
pues se traduce en que los caladeros que habían estado 2 años cerrados en Marruecos, ahora se van a reactivar con 146 barcos, de los cuales 100 son barcos españoles, de los cuales la mitad son barcos andaluces, y que van a proyectar 1.700 empleos. Yo creo que esto es lo útil, ¿eh? Para eso queremos trabajar en el Parlamento de Andalucía. Y perdón por haberme extendido, pero me gusta ponerlo en relación con concretos. esa actividad del Parlamento, y obviamente usted como señor Rojas, como portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, quería trasladarle una opinión y hacerle una pregunta a este respecto. Considero que últimamente se está escenificando excesivamente, teatralizando determinadas posturas en el seno del Parlamento de Andalucía, y hechos recientes como el proyecto de ley de presupuesto lo avalan, digamos, esta opinión. ¿No cree usted que esa sensación de trabajar de forma constructiva para la ciudadanía andaluza debería tener otro tipo de señales por parte de los distintos grupos parlamentarios? Es decir, no habría que ir tanto a la bronca política y ser más constructivo a la hora de hacer aportaciones, sugerencias o críticas, pero siempre desde un punto de vista constructivo. ¿El ciudadano no lo percibiría mejor? Yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La labor constructiva en la política es fundamental, porque eso, los grandes acuerdos, y eso lo hemos vivido, los que no hemos vivido físicamente porque éramos muy pequeños, la Constitución y todo ese gran pacto y ese abrazo que nos dimos todos los españoles, pues todo eso sirvió para mucho. Al final, cuando hay acuerdos, cuando se llega a consenso, eso se traduce sin duda en políticas que van a la creación de empleo, que van a lo que el ciudadano necesita. Y cuando hay mucha confrontación, todo eso sufre un desgaste. Yo estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber un tono mucho más constructivo. Nosotros protagonizamos ese tono constructivo, pero enfrente tenemos muchísima radicalidad. Enfrente tenemos peso de Izquierda Unida, que es el gobierno, desgraciadamente, lo digo con pesar, más radical que hayamos visto nunca en Andalucía. Señor Rojas, portavoz parlamentario del Partido Popular, estamos prácticamente fuera de tiempo. A partir de ahora se va a medir con Mario Jiménez, hemos conocido, que va a ser el portavoz parlamentario del PSOE. No sé si usted... No es nuevo, porque ya el señor Jiménez, sin ser el portavoz, intervenía... ¿Coincidieron ustedes como portavoces de los diferentes grupos? Bueno, sí, al principio, y luego él intervenía mucho en distintas propuestas, ya no siendo portavoz, pero hemos tenido siempre bastante debates. Bueno, pues lo dicho, con Carlos mucha Rojas. tensión alguna de ellas. Mucha tensión, seguro que se va a repetir. El señor Jiménez es un hombre tenso. Dejémoslo ahí. Que ejerce la tensión. Carlos Rojas, así portavoz decirlo. parlamentario del Partido Popular. Muchísimas gracias por acompañarnos por segunda vez aquí en A por Todas, en 8 Andalucía. Muy buenas noches. Espero que no sea la última. Muchas gracias a ustedes. Hombre, por supuesto, está usted invitado. Bueno, volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y analizamos con Francisco Morón, con Rosa Yacer, con José Luis Gómez y con Carlos Rosado los principales asuntos de actualidad.